¿Cuál es el límite que separa la cordura de la locura? ¿Qué porcentaje de nosotros es real cuando ocultamos un secreto? Él tiene un don que grita por querer salir, algo que no quiere mostrar y que nosotros tampoco quisiéramos tener, porque para eso hay que llegar a un límite. ¿Cuánto toma acabar con la paciencia de alguien? ¿Cuánto hay que arrebatarle a una persona para desequilibrar su mente? ¿Cómo se llega a romper ese límite? Para él, tomó solamente un mal día. No puede ser un héroe, fueron las palabras del símbolo de la paz antes de desaparecer en el horizonte saltando entre los edificios. El silencio, eso era todo lo que había en esa azotea, donde aquel peliverde habló con su ídolo, que le dio aquellas palabras que lo rompieron, haciendo que él caiga de rodillas agarrándose su pecho, mientras que las lágrimas salían de sus ojos. Todo lo que se repetía en la mente del peliverde eran esas simples pero hirientes palabras, hasta que el peliverde se empezó a repetir: yo solo quería ser un héroe, solo quería ayudar a la gente como tú, pero, al parecer nunca lo podré hacer, se dijo a sí mismo. Ese era el límite después de pasar años de abuso psicológico y físico, después de que el mejor amigo de su hermana y su propia hermana se encargará de hacer su vida un infierno por solo ser Kirkles. El chico solo se quedó en la orilla de esa azotea, viendo a la dirección donde se había ido su ídolo. Luego dirigió su vista hacia abajo, mirando esa gran caída. Era tan tentador saltar hacia ella, acabar con todo esto de una vez, como alguna vez le habían dicho. Salta de una azotea y reza que en la próxima vida tengas un Kirk. Estaba cansado de ser ignorado por la sociedad, creyendo que él era basura por no tener un valioso Kirk, pero ¿qué podía hacer? Absolutamente nada. Esto no era una novela, no obtendría poderes de milagro y se convertiría en un héroe. Este era el final de su anhelo por ser un héroe, el final de su interminable lucha contra la sociedad para ser aceptado, el final de Deku. Ahora solo quedaba Izuku Midoriya. Aunque por la desesperación algo empezó a despertar en él, pero ya era muy tarde, 14 años tarde. Inmediatamente fue directamente a su casa. Tenía mucho que hacer, la sociedad rechazó su sueño, pero su vida apenas iniciaba. Él sería feliz a su manera, si no podía ser un héroe no importaba, tenía a su madre, pronto se graduará, se libraría de Katsuki, aunque con Izumi tardaría más o tal vez no, conseguiría nuevos amigos, incluso si tenía suerte una linda novia. El futuro era brillante para alguien como Izuku Midoriya, o eso se suponía. En camino a su casa mantenía su mirada baja, que aquel brillo que lo representaba se apagó dejando unos ojos con falta de vida, pero escuchó a alguien pidiendo ayuda, pero sinceramente no le importó, ya que un héroe aparecerá pronto para salvarla como siempre pasaba. Pero los pedidos de socorro se acercaban hasta que llegó al punto proveniente de los pedidos de socorro. Y vio que era una mujer que la intentaban abusar, pero los abusadores eran héroes. Algo empezó a surgir en el peliverde al ver esa escena, y eso era rabia, odio y frustración, ya que los que consideraba a los héroes entes incorruptible por el mal hacía ver que no. Apretó sus puños por la frustración, ya que no podía hacer nada, ya que era un maldito Kirkles. Vamos cariño, solo quiero un aperitivo después de un largo día de trabajo. Esas palabras salieron de la boca del héroe a la mujer, mientras pasaba su mano en el muslo acercándose a zonas prohibidas. Se sentía impotente, no sabía qué hacer, tan solo estaba como espectador aparentando sus dientes y tronando sus dientes por el enojo que su cuerpo sintiendo. Para él todo desapareció, lo único que existía era él, aquellos héroes y la mujer que estaba a punto de ser abusada delante de sus ojos. Ella vio al peliverde, y él vio la clemencia en sus ojos, le estaba rogando que la ayudase, y cuando vio esos ojos sintió como alguien se posaba al lado suyo. Su figura era oculta por una capa, el hombre medía un poco más de 1,80 y traía una lanza consigo. ¿Deseas ayudar a la mujer?, preguntó la figura a Izuku, que se asustó porque la voz de aquel hombre resonaba por todas partes. ¿Quién es usted? ¿Puede salvarla?, preguntó Izuku a aquella figura, que solo negó y señaló a los dos héroes que ahora mismo parecían congelados, y volvió a repetir con su imponente voz. ¿Deseas ayudar?, preguntó la figura a Izuku, que solo asintió. Quiero ayudar, pero no tengo la fuerza suficiente para hacerlo, había respondido Izuku agachando su cabeza por la impotencia, pero sintió como aquella figura posó su mano en su hombro.
Deseas poder, lo anhelas con todo tu ser, pero dime qué estás dispuesto a hacer por el poder. ¿A qué punto llegaría tu ambición por él? ¿Cuál es tu límite para obtener ese poder para ayudar? Preguntó aquella figura a Izuku, que lo pensó muy bien su respuesta. Estoy dispuesto a hacer lo necesario por él, no importa lo que tenga que hacer, no importa qué métodos tenga que usar, yo quiero ayudar a las personas, había dicho Izuku a aquella figura que se posó al lado suya justo en su oído y le susurró. Demuéstrame lo que eres capaz sin ese poder, dijo aquella figura antes de desaparecer. Izuku volvió a la realidad, él vio aquella escena, aquel producto de su imaginación tenía razón, debía demostrar lo que era capaz, aún sin poder, él vio una tubería oxidada y rota en el suelo. Sabía que tenía que hacer, debía ayudar a como de lugar. Él solo caminó en silencio agarrando aquella tubería con picos, al estar rota y se acercó al primer héroe, él levantó su mano con aquella tubería. Pero se detuvo, se quedó congelado, pensando, sabía que ese hacia esto no había vuelta atrás, sabía que esto era una línea que ningún héroe debía pasar. Él agarró con firmeza la tubería y dio el golpe de hacha a la cabeza del héroe, ya que él no era un héroe, el más grande héroe le había dejado muy claro que él no estaba hecho para ser uno, así que si volverse aquello que las personas llaman villanos para salvar a una persona, lo haría. La sangre salpicó su cara y manchó sus manos, era una sensación asquerosa, el olor metálico de la sangre salpicó entrando por su nariz, sus manos temblando por lo que había hecho, él dio unos pasos hacia atrás por lo que acaba de hacer, quería vomitar, se sentía mal, acaba de arrebatar una vida, pero luego giró a ver al segundo héroe compañero, del que acaba de matar, que estaba en shock como él. Y recordó lo que estaba a punto de hacer, él era el héroe en esta situación y eso hizo que su asqueo fuese reemplazado por una sensación cálida y reconfortante, ya había cruzado la línea de la muerte, y quedaba uno de aquella héroes, y ahora sabía qué tenía que hacer. Antes que el segundo héroe hiciera algo, Izuku se había lanzado contra el héroe tirándolo al suelo, y las manos de Izuku rodearon su cuello y lo empezaron a ahorcar, el héroe se intentó zafar pero no podía, no tenía sentido en lo absoluto, el chico que lo intentaba matar era Kirkles aún cuando él no lo sabía, pero su fuerza era demasiada, empezó a golpear al peli verde en la cara, en las manos, en el tórax, incluso le dio en el cuello, pero nada funcionaba, la voluntad de asesinarlo del chico mitigaba cualquier dolor, anulaba cualquier reacción a su cuerpo por el dolor, lo único que hacía es que el agarre lo apretara aún más. Si no hubieses cometido el más grande de los pecados, no habría un castigo como yo, había dicho Izuku al héroe antes de romperle el cuello, esas palabras venían de su interior, como si algo hubiese forzado a que lo diga. La mujer que estaba en el suelo, se encontraba muy asustada de su salvador que había asesinado a sangre fría a los dos héroes que la intentaron abusar, ella no sabía qué hacer, o cómo reaccionar, solo veía a aquel chico que después de matar a aquel héroe solo se quedó sentado encima de su cadáver viendo a la nada. Pero luego el giro a verla, ella vio como una cara confundida y llena de arrepentimiento se volvía una llena de satisfacción y orgullo, él solo hizo una señal para que ella se fuera y así lo hizo dejando solo aquel peli verde que se quedó admirando la escena grotesca que había hecho. Izuku miró sus manos salpicadas de sangre y los dos cadáveres tirados, la sensación que estaba recorriendo era embriagante, esa repulsión del principio desaparecido y le dejó ver lo tan maravilloso que era lo que hizo, que su inspiración llegara a las nubes, y con la sangre de los dos héroes empezó a dibujar en una pared. El peli verde admiró su obra, pero se debía ir antes que la policía o un héroe llegara, discutía en su mente lo que había hecho, era un debate, pero algo lo estaba convenciendo de lo que había hecho estuvo bien, algo intentó justificar lo que acaba de hacer, y ese algo hacía que se sintiera orgulloso por una extraña razón de lo que acaba de ocurrir. Corrió hasta su casa, de alguna forma se limpió la sangre, al llegar vio dos maletas y una nota en ellas que decía, lo siento, no podemos dejar vivir a un Kirkles en esta residencia, ante esto apretó su mano donde tenía la nota arrugándola, la sensación de satisfacción que sentía fue ahogada por sus sentimientos negativos, solo esto le faltaba, haber sido echado de su casa, y sabía que su hermana era la causante de esto. Él solo agarró sus maletas que tenían su ropa y se fue de esa residencia que alguna vez fue su casa, y si su día no podía ir peor empezó a llover. Varios meses después, en este tiempo mucho había cambiado, haber sido echado de casa, que su ídolo lo rechazara y lo humillara, había hecho que el niño peli verde lleno de bondad y una voluntad de ser un héroe haya sido aprisionado y olvidado de lo que ahora era aquel peli verde.
Algo había que fuera más inestable, más explosivo, su actitud había cambiado mucho. Y aun cuando era un tipo explosivo, algo también hizo que fuera más cerrado y analítico, como si dos personalidades estuviesen peleando siempre para ver quién dominaba, y eso hizo que su persona fuera inestable, siendo una persona fría y calculadora, pero cualquier cosa podía provocar que él explotara, figurativamente y literalmente. Ya que también consiguió el poder, su Kirk había aparecido, o más bien los había creado. ¿Cómo? Gracias al poder, aquella figura había hecho que él obtuviese un poder más allá, un poder que muy pocos se comparan con él, y su nombre era la gracia de los dioses. Su Kirk se llamaba como antes mencionado, la gracia de los dioses, le permitía romper los límites de cualquier humano con Kirk con creces y sin dañar su cuerpo en el proceso y cambiarlo a su voluntad. Le había abierto todas las puertas gracias a la capacidad de cambiar su cuerpo. Un ejemplo claro era Bakugou. Su Kirk le permitía sudar nitroglicerina a través de sus células sudoríparas en la palma de sus manos, y que con su Kirk Izuku podría alterar su cuerpo de la misma forma para obtener el mismo resultado. Pero jamás utilizaría el Kirk de ese bastardo, así que, utilizando su Kirk, creó otros 3 Kirk para sí mismo. The Cloak of Viking Fury o de Viking Fury. Le hacía explotar literalmente en llamas, ya que un manto de llamas lo envolvía, que le da al usuario fuerza mejorada a través de la furia, junto a agudizar más sus sentidos. Se volvía un super peleador con este Kirk, pero el problema o ventaja para Izuku es que el Kirk volvía un ser sediento de sangre de sus enemigos, y no se detenía hasta matar a su objetivo. The Wrath of Odin. La ira de Odín, que es en honor al dios de los dioses, el padre de todo, y esto era entre más ira y rencor acumulado, es transformados en flamas que las puede usar de diferentes formas, aunque la usa más para convertirse realmente en un monstruo, ya que su humanidad se pierde cuando la usa. Eran 2 Kirk que había hecho mucho esmero de realizar, eran muy elaborados ya que era una fusión de muchas particularidades y la gracia de los dioses en sí, pero eso no decía que eran sus únicos Kirk, ya que también había dominado los elementos. Con estos quirks derivados de su nuevo poder, Izuku se dedicó a entrenar en un bosque nevado cerca de la ciudad, ya que él viva en una cabaña de diseño escandinava, dejó al lado todo lo de Olmig, o cualquier héroe, y se dedicó a entrenar por su cuenta las artes de cada arma y arte marcial posible, usando vídeos peleas de héroes y villanos, ya que era un dotado que podía aprender cualquier cosa nada más verlo, pero eso no le servía antes, ya que la sociedad solo se fijaba en los Kirk que tenía una persona, pero también era pura intuición, como si ya fuese un maestro en las peleas, con una sola meta en su mente: no perder contra nadie. Debes agradecerme, ya que me tomé el tiempo de conseguir diésel, y sé lo que piensas porque ese hijo de puta se tomó la molestia de conseguir diésel. Pues la gasolina no sirve y el diésel arde más lento. El peli verde empapó a un héroe amordazado en una tina del diésel que nombro. Cuando lo empapo completo se agachó a la altura de hombre y le quitó el trapo que tenía en la boca. Pudrete, mis compañeros te encontraran y te asesinaran, dijo el héroe a Izuku, que solo le dio un golpe haciendo callar al héroe. Cuidado, se supone que debes esforzarte de ser mi amigo, dijo Izuku al héroe que tenía amordazado, y lo agarró del pelo para verlo cara a cara para que vea su cara molesta. ¿Por qué me haces esto? ¿Solo porque le di a mi hija a mi hermano? Había dicho el héroe a Izuku, que solo le sonrió mientras le daba unas palmadas en sus mejillas, algo que extrañó al héroe, pero recibió un golpe en su rostro que hizo que escupiera algún diente. ¡Au, carajo! Me importa, ya que los héroes como tú me repugnan, ya que dices ser un héroe honesto y son igual o peor que nosotros, había dicho Izuku encendiendo una llama en su palma y se la acercó poco a poco al héroe. Tu cuerpo estará igual que tu alma, negro por lo podrido que estás. Tranquilo, dijo el héroe con temor, pero el peliverde solo le acercó más la llama al héroe. Tranquilo amigo, tranquilo. Imploró el héroe, y el peliverde alejó su mano. Por favor, tengo familia, déjame ir. ¿Cuál de todas? Ya que has sido infiel a tu esposa con 6 mujeres que terminaron embarazadas, había dicho Izuku, ya que él sabía todo sobre el héroe, ya que él siempre estudiaba a su presa antes de cazarla. Pero dime algo que tal vez te salve. ¿Cómo se llama tu hermano al cual le diste a tu hija?
A Overaul, respondió el héroe a Izuku al escuchar ese nombre dio una mueca de odio, ya que a ese villano ya se lo ha topado antes, cuando lo intento reclutar para la Yakuza, jejeje miro que lo conoces, cuando termino de decir eso Izuku se levantó y se fue del baño sin antes haber encendido una toalla en el baño, haciendo que poco a poco el baño se fuese prendiendo fuego y en el pasillo del departamento se escuchaba los ruegos, hijo de puta, eres un mentiroso, había maldecido el héroe al peli verde mientras sus pulmones se llenaban de humo y que poco a poco le impedía ver cómo las llamas se acercaban a él. Izuku está en el tejado de enfrente, viendo cómo el departamento estaba en llamas, una capucha con capa estaba ocultando su rostro lleno de satisfacción de un trabajo bien realizado, pero no pudo seguir apreciando su obra realizada por él, ya que algo había impactado contra él, clavándose en su hombro, que fue una pluma roja. Time skip. Objetivo dañado, su velocidad está disminuyendo, está a 15 metros de mi posición actual, hablaba una heroína con matices de conejo que tenía un intercomunicador en su oreja, ya que estaban en la captura del justiciero que estaba enfrente suya escapando pero un rastro de sangre dejaba a su paso. Heroína conejo, no quiero hacerle daño, paré antes que tenga que defenderme, no quiero que un héroe como usted muera por mí, habló el peli verde a la heroína conejo que no le hizo caso, así que el fugitivo tenía que hacer espacio entre ella y él, así que levantó su mano y varias estacas de piedra salieron del suelo que hizo un muro entre la heroína y él. El fugitivo que era Izuku saltó de un edificio a otro creyendo que estaba a salvo y miró su brazo que estaba sangrando, así que se tomó el tiempo para curarlo. En los bolsillos que estaban en el cinturón que él utilizaba sacó unas vendas y de otro sacó lo que parecía un frasco de pastillas. Él se tomó ese frasco de pastillas que era para mitigar el dolor y después se vendó su herida lo más rápido posible. Pero tuvo que volver a correr ya que MT Lady, que era una heroína que podía hacerse gigante, lo intentó capturar con sus grandes manos, pero varias lianas la detuvieron a MT Lady y le dio el tiempo para echarse a correr nuevamente. Pero una bomba lanzada por un héroe que explotó a un costado lo tiró del edificio a las calles pero se levantó y se volvió a echar a correr, pero tuvo que esquivar varias estacas de hielo que fue por parte de un héroe de hielo. De una funda de su bolsillo sacó una cuchilla y con ella se la lanzó al héroe dándole en la pierna incapacitándolo. El fugitivo siguió corriendo para mientras patrullas de policías lo intentaban hacer una emboscada pero siempre las esquivaba y con escudos de piedra cubría las balas disparadas por las ametralladoras en los helicópteros, pero varios héroes con la habilidad de hacer proyectiles lo esperaban y empezaron a lanzar ataques, pero el fugitivo se detuvo y prendió sus manos en fuego para después extenderla al frente haciendo una ola de fuego que hizo que las balas se derritieron y obligando a sus atacantes a moverse antes de ser carbonizados. El fugitivo siguió corriendo perdiendo los helicópteros entre los callejones, hasta que llegó al parque central de la ciudad por casualidad y ahí lo rodearon, sin ninguna escapatoria. Villano Ragnarok, está rodeado, ríndete y no usaremos la fuerza, se escuchó el jefe de la policía al fugitivo que no tenía escapatoria sin que tenga que matar o dañarlos, quítese la capucha y suba las manos. El fugitivo se arrodilló en el suelo y con cuidado movió sus manos y cuando hizo eso todos los policías y fuerzas especiales junto a los héroes estaban listos para atacar a matar. El fugitivo detuvo el movimiento de su mano y levantó su rostro haciendo que la capucha muestre solo su mentón, ya que no podía acercar sus manos a su rostro si no le dispararan. De un momento a otro, un rubio musculoso cayó enfrente suyo, era Olmigt el bastardo que rompió su sueño de ser un héroe. Villano Ragnarok, has perdido, no puedes escapar, había dicho Olmigt pero vio como la perdición se paraba y lo encaraba. Tú ya no decides que soy o no capaz, había dicho Izuku levantando su mano y le dio un golpe a Olmigt. Todos se quedaron expectativas por el golpe que a sus ojos fue un golpe tan débil que ni siquiera tuvo que sentir nada, pero Olmigt no se movía. Cuando todos creían que ese ataque era en vano, un sonido de desgarro se escuchaba y cuando se hizo más fuerte, Olmigt salió volando hacia atrás para mientras que las calles y edificios se agrietaron a su paso. El fugitivo se fue volando por un ser alado, y todos actuaron muy tarde ya que la sorpresa de que un golpe que se miraba débil haya mandado volando a Olmigt por calles hacia atrás. La única que lo siguió fue MT Lady, que era la más útil en capturarlo, y ella lo estuvo persiguiendo hasta casi las afueras de la ciudad. Pero por un error MT Lady que chocó contra una esquina de un edificio, un cartel encima del edificio se rompió y una viga de metal atravesó su pierna.
Mierda, au, dijo MT Lady sacándose la viga de metal de su pierna y volviendo a su tamaño normal, y vio como el fugitivo escapaba. Ella empezó a perder mucha sangre y por la pérdida se desmayó, y Zuko, que se cambió en un callejón sin nadie cerca, vio a MT Lady tirada en la calle desmayada perdiendo mucha sangre. Puf patético, había dicho Izuku que se iba a ir dejando morir a la heroína, pero se detuvo, el giro a ver a la heroína caída, algo dentro de él se negaba a dejarla ahí, algo de él quería ayudarla, él tan solo se había rascado el cuello donde estaba parado, antes de dar un suspiro y caminar hacia Metros Lady. Le hizo un torniquete para que no perdiera más sangre, vio que estaba cerca del bosque que él vivía, que era muy peligroso por las grandes bestias que habitaban ahí, que era perfecto para él, ya que nadie entraba ahí por esa razón, así que la cargó y se fue con ella al bosque a su casa. Ya que en su casa tenía cosas para curarla y además no tendrá que darle explicaciones a otras personas de cómo la encontró. Además tenía que descansar, si no aquel monstruo que vive en su interior saldría a la luz, ya que desde hace tiempo ha tenido una lucha interna con algo que habita dentro de él. Continuará. Chapter y salvando a una principiante y una proposición, punto de vista de MT Lady, ¿qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Eran las preguntas que me hice nada más despertar y que mi mente se despegara. ¿Qué era este lugar? Su diseño era como los antiguos hogares vikingos, ya estaba pensando que viaje en el tiempo al pasado en un país escandinavo. Pero antes que mi mente siga divagando, alguien entró a la casa de diseño vikingo. Era un chico peliverde que su pelo estaba revuelto sin arreglar, sus ojos verde esmeralda resplandece del mismo tono esmeralda fosforescente, lleva una camisa blanca y encima un chaleco con guantes cafés y una capa encima suya junto a un pantalón café y un cinturón. Y en un perchero cerca de él, había un cinturón con varias armas y bolsillos extra, junto a correas que también tenían armas y una capa de oso café, era el traje de Ragnarok. Vi como camino a la chimenea donde había una olla cocinando algo, y él la abrió dejando salir un poco de vapor y el olor, pero él se volteó a verme, así que lo más rápido me hice la dormida, parece que no noto que estoy despierta, y él siguió en lo suyo con su comida. Lo que me preguntaba es: ¿el es Ragnarok? ¿Qué hago aquí? ¿Él me sano de mis heridas? ¿Por qué? Pero antes que me siga pregunta cosas mentalmente, aquel chico dejó un plato lleno de lo que estaba cocinando, junto a un vaso lleno de jugo de moras. Narración en tercera persona: sé que estás despierta, toma, debes comer algo, había dicho Izuku a MT Lady, que abrió sus ojos sorprendida. MT Lady no sabía qué decir, descubrió que estaba despierta, se puso en pie y se en guardia ya que no sabía las intenciones del chico enfrente suyo, pero se arrodilló por su pierna lastimada. Ella se quejó agarrándose el pie, ya que por la rapidez con lo que se levantó hizo que su herida casi se abriera, por suerte no, pero el castigo fue dándole un dolor pulsante muy fuerte. Izuku solo la vio tirada en el suelo mientras en su mente decía pathetic, pero después solo suspiró mientras se acercaba a ella, que seguía quejándose del dolor. Ella vio como Izuku se hinca a su altura, pasando su mano por su espalda y sus piernas para después levantarla como si fuese una pluma de forma nupcial para después dejarla de nuevo en el sillón donde ella había dormido hace poco. No deberías hacer movimientos tan bruscos, con una herida de esa clase en recuperación, había dicho Izuku serio acomodando a MT Lady en su sillón. Voy a revisar tu herida, había dicho Izuku a la heroína para que ella no pensara otra cosa e intentara algo que perjudique su recuperación, pero ella no se miraba muy convencida de él. Él suspiró y extendió su mano al perchero donde una de las fundas donde estaban su armamento, se desenvainó un machete que fue hacia él y él solo lo agarró al vuelo. MT Lady pensó lo peor, así que cerró sus ojos esperando su muerte, ya que él, quien estaba enfrente de ella, era la perdición de los héroes, aquel que llevaba una lista de asesinatos inmensa y nata sin fallar en ninguna de sus cacerías. Pero sintió como ponían un mango en su mano y la forzaron a apuntar a un lado. Así que abrió los ojos y vio que el peliverde le entregó su arma blanca y la hizo a su cuello. Si notas que hago algo raro, entierras mi machete hasta el fondo, ya que realmente debo ver tu herida para ver si está bien y no se ha infectado con nada, había dicho Izuku como si no le importara a MT Lady, un poco más segura, pero aún desconfiado le permito ver su herida que estaba vendada.
Izuku con delicadeza fue quitando las vendas de la pierna de MT Lady que estaba lista para matar al peli verde en cualquier movimiento raro, y cuando quitó las vendas al fin dejó ver la herida de MT Lady que ella también curiosa vio su herida para ver qué tan mal estaba, pero estaba muy bien, estaba limpia con algunos puntos cosidos para que su herida no se abriera y se curara más rápido y sin ningún rastro de infección, su herida estaba casi en perfecto estado. MT Lady no siguió viendo su herida ya que Izuku se levantó del suelo y agarró un botecito en una repisa para después ir con MT Lady de vuelta y mostró el botecito que lo abrió y vio una pasta. Es una pomada, está hecho de plantas medicinales, es para que el tejido de tu pierna se cure aún más rápido de lo que está yendo ahora y para que no te deje cicatriz ya que la que se va a formar si no te echo esto será muy horrible a la vista, había dicho Izuku a MT Lady que con un movimiento con el machete aún en sus manos le dio permiso a Izuku que prosiga y así lo hizo, dolerá, ya que tengo que quitar los puntos y luego sellará al 100% tu herida. MT Lady solo asintió e Izuku con cuidado quitó los puntos, haciendo que MT Lady sienta un dolor algo fuerte pero soportable y cuando al fin le quitó los puntos a la heroína profesional le puso la pomada en la herida. Haciendo que MT Lady sienta un ardor algo fuerte, e Izuku agarró otra cosa de su cinturón, que eran vendas limpias y envolvió la herida de MT Lady terminando al fin, e Izuku se levantó. Ahí estamos, dentro de un 5 a 6 horas, más y la herida que hizo aquella viga desaparecerá, había dicho Izuku su diagnóstico a MT Lady que miró aquellas vendas, Izuku iba a agarrar su machete pero MT Lady se lo impidió amenazándolo. ¿Por qué me has cuidado? Después de asesinar a tantos héroes porque yo soy la excepción. Has asesinado a 54 héroes porque no soy la número 55 de héroes asesinados por tu mano. Preguntó MT Lady a Izuku que muy serio bajó sus manos y volviéndolos un puño junto a ponerse en una postura imponente. Primero dijiste tantas veces asesinar que creo que tú eres la asesina en realidad, dijo molestando un poco a la heroína, ¿y el por qué? Te lo mostraré. Izuku fue al dormitorio y de ahí sacó varios folders para luego regresar con MT Lady. Pero algo pasó, ella ya no estaba, fue una distracción para huir, vio la puerta abierta donde entraba nieve por la tormenta de esta que estaba cayendo ahora mismo, y su perchero donde le hacía falta su capa con capucha de oso. Por las barbas de Odín. Ella escapó, la maldita hizo que me distrajera para luego ella escapara, con este frío infernal y con los osos y lobos gigantes que hay a los alrededores ella no va a sobrevivir. Izuku vio su hacha tirada y la agarró, debía encontrarla antes que muera por una bestia o el frío, ya que si usaba su Kirk la herida que ella tiene se abriera y se desangrara. Izuku agarró un abrigo vikingo hecho con la piel de un oso y se puso la capucha que era la cabeza del oso y salió de la cabaña, en búsqueda de la heroína. Con MT Lady, ella corría lo más rápido que podía, ella no creyó que iba a hacer tan frío donde se encontraban. Parecía un infierno congelado por el frío que hacía, menos mal que se había robado aquella capa con cual se estaba abrigando, como le gustaría usar su Kirk ahora pero ella sabe que si lo usa su herida se abriera y ni siquiera la adrenalina en ella esconderá el dolor como ahora lo está haciendo por correr. Debo encontrar la ciudad de Musutazu, antes que él me encuentre, había dicho MT Lady a sí misma, corriendo lo más posible en la nieve alta ya que le cubría casi hasta la rodilla. Pero ella empezó a escuchar aullidos caninos y ella se le vino a la cabeza los únicos animales caninos que habitan en los bosques congelados de Musutazu y eso eran los lobos terribles o lobos gigantes, que en sus nombres los describían ya que los lobos gigantes son super cazadores por su ferocidad y su gran resistencia haciendo que sea necesario un arma para matar elefantes para matar a uno de ellos, ya que los lobos gigantes miden en promedio 2,56 de largo y 1,89 de alto, son más grande que el promedio humano. Y fue cuando el terror la envolvió, ya que recordó en donde ella se desmayó era a la entrada del bosque de Ela, ya que sin ninguna razón las bestias y el frío infernal que había en ese bosque era sorprendentemente peligrosas, haciendo que cualquier civil o héroe no pudiera entrar a ese bosque, ya que si no terminara o en su dolorosa muerte a manos de los lobos, o peor aún, por el congelamiento extremo. Ella tuvo que correr más rápido ya que pasos en la nieve se empezaban a escuchar y rugidos caninos se acercaban a ella. Mierda, mierda, se están acercando, había dicho MT Lady a sí misma intentando guiarse en ese bosque helado donde había una gran niebla provocada por el frío.
pero aquellos pasos ya estaban muy cerca de ella, hasta que una pata la golpeó haciendo que ella caiga y se volteó a ver, esos dientes afilados y la gran estatura, eran sin duda esos monstruosos lobos, eran todos negros excepto uno que era el líder, siendo de notable por su color blanco, ellos mostraban sus grandes dientes con sangre, porque al parecer alguien había sido su víctima antes que ella, y estaban esperando la señal de su alfa para atacar. Y el lobo blanco dio la orden con un aullido, Mt. Lady se iba a hacer grande con las consecuencias de morir desangrada en ese bosque gigante ya que las copas de los árboles están a 67 metros de alto, que es lo que media los troncos. Pero antes que ella usara su Kirk, Izuku apareció entre la niebla y tacleó a un lobo y lo empujó hacia los otros detenidos. Barnaz Fenrir, Comtilbaketiles Coxdipet, hijos de Fenrir, vuelvan a las profundidades del bosque, amenazó Izuku a los lobos que cambiaron su objetivo a el peli verde que empuña su hacha enfrente de la manada de 4 lobos. El lobo blanco empezó a hablar sorprendiendo a Mt. Lady aunque no sabía qué decían. Seven Bigarer, Densiste Sonentil Odin, Densiste Udasir, mira quién tenemos aquí, el último hijo de Odín, el último dios de Asir, tu Erland Gemefra, Asgardiano, Dubur de Baresamen Medfarendin y Asgard, estás lejos de casa, Asgardiano, deberías estar con tu padre en Asgard, había dicho el lobo en el idioma de los dioses, el gran idioma nórdico, Ferius, Gerun, Droxdrepam, Ferius, Gerun, Drox, matarlo, dijo el lobo blanco a su manada que se lanzaron contra él. Izuku empuñó su hacha y fue contra los lobos gigantes, Izuku pasó por debajo de un lobo y lo cortó con su hacha pero no lo suficiente para ser una herida mortal, el lobo enfureció y poniéndose en 2 patas con una de sus patas delanteras impactó un golpe contra Izuku que salió hacia un lado rodando en el suelo. Un lobo lo intentó devorarlo ahora que estaba en el suelo, pero Izuku paró al lobo de devorarlo agarrándole de la mandíbula superior e inferior pero el lobo no se rendía, así que Izuku con un pie le arrancó un colmillo al lobo y con su otro pie hizo cambio con una de sus manos para detener al lobo y agarró el colmillo y se lo clavó a un costado de la mandíbula superior haciendo que el lobo gigante se alejara. Izuku rodó agarrando su hacha y parándose ya que el lobo que cortó furioso fue contra él a aplastarlo, Izuku saltó apoyándose de un tronco para impactar un puñetazo en el hocico del tercer lobo, empuñó su hacha cuando caía y cuando cayó al suelo rodó y cuando terminó de rodar cortó la pata del tercer lobo que se alejó, no pudo cortarle la pierna ya que su hacha no es lo suficientemente filosa para atravesar la fuerte piel de los lobos. El segundo lobo mordió su brazo pero no se lo arrancó gracias a su Kirk que le daba una dureza en su piel para que no se lo pudieran arrancar tan fácil. Izuku con su mano en la boca del lobo y con la otra en el hocico del lobo, con su gran fuerza levantó al lobo que debería pesar unas sus 320 libras o 145 kilos de puro músculo, y lo impactó contra el suelo y del golpe el lobo soltó su brazo que estaba lleno de sangre, pero el primer lobo mordió su hombro y tercer lobo su pierna, Izuku que se iba a quitar el primer lobo tuvo que detener la mandíbula del segundo que estaba a punto de morder su cara completa. Izuku estaba llegando al primer nivel de la furia de Odín y eso se notó ya que flamas empezaron a salir en él. Izuku le cerró la mandíbula al segundo lobo y lo agarró con sus 2 manos el cuello del segundo lobo y con él en sus brazos soltó un brazo al lobo y con el impacto en el rostro del lobo que se empezó a quemar haciendo que el segundo lobo apagara el fuego de su cara dándole el tiempo a Izuku de agarrar al primer lobo con sus 2 manos y lo levantó e hizo que pasara encima suya y con el impulso golpeó al tercer lobo con el primer mandándoles con el segundo lobo que estaban al lado de su alfa, el lobo blanco. El lobo blanco vio cómo habían machacado a los suyos, pero vio a Mt. Lady que estaba en shock por la pelea de Izuku contra esos lobos gigantes. El lobo blanco estaba a punto de atacar a Mt. Lady, pero Izuku sangrando de su brazo izquierdo, pie izquierdo, y su hombro derecho se puso entre en medio del lobo blanco y Mt. Lady, Izuku estaba en un estado algo deplorable que se miraba que estaba a punto de caer en batalla por el desangramiento, y ahora mismo él pensaba como no se hizo un kill de curación. Du arblites bakuten amerendin, sonaz Odin. Te has debilitado sin tu martillo, hijo de Odín. Había dicho el lobo blanco a Izuku que solo le dio una gran sonrisa ya que ahora mismo la emoción que sentía al tener una verdadera pelea buena le hacía feliz pero no lo podía demostrar al 100% ya que también debía proteger a Mt. Lady, Trordu. Mensel von Helgbarald, Ville Hegman Glenar Meyer Stanvis Helgbarblin, Heg Ville Bardvedrender, Sonaz Fenrir. ¿Tú crees?
Pero aunque fuera cojo, me faltaría un brazo o si fuera ciego, sería mejor que tú, hijo de Fenrir. Había dicho Izuku poniéndose en guardia al igual al lobo, pero una nube de humo apareció enfrente de Izuku. Mordu, ¿qué haces aquí? ¿No te he invocado? Era un lobo pequeño de color azul y muy oscuro, casi negro, pero en lugares como sus orejas o la punta de su cola eran grisáceos, pero en las patas del lobo chibi salía una luz roja, anaranjada y amarilla parecido al magma, y las pupilas del lobo chibi eran parecidos al magma volcánico, pero una cadena rota rodeaba su cuello. Lo sé, pero Padre de Todo me ha mandado apoyarte ya que sabe que eres muy terco en usar a tus aliados en una pelea que te parece muy buena pero que estás muriendo, había dicho el lobo pequeño llamado Mordu a Izuku que solo rechistó, mientras que Mordu solo se rascaba. Ah, seriost, tú Hans Forsterkning, tú Barendbergulf, tú Skalfametil. Jefe, jajaja, en serio, tú eres su refuerzo, eres solo un enano, ¿qué me harás? Ladrarme, había dicho el lobo blanco e Izuku pareció palidecerse al escuchar cómo le dijo, y Mordu lo volteó a ver. ¿Enano? Odio que me digan enano y más si es por parte de un hijo de Fenrir, había dicho Mordu muy enojado y algo empezó a pasar en él, empezó a crecer y el calor cerca de él incrementaba. Mordu se volvió un lobo de 30 metros, superando por 4 veces ya que el lobo blanco, que era el alfa de los otros lobos media 7, 5, del interior de Mordu mirabas fuego salir de él y sus ojos se volvieron fuego, junto a las cadenas se volvieron más grande y abundantes junto a pesadas. Hegir Mordu, Denson Bokter por Tenetil Asgard, Den Stor Ulvenson concurrerer Medferir, soy Mordu, el que guardián de las puertas de Asgard, el gran lobo que compite con Ferir, había dicho Mordu al gran lobo blanco, que era una rata comparado con él, ahora lárgate antes que te devore junto a tus demás compañeros. El lobo blanco con el rabo entre las patas se fue junto a sus compañeros de ahí. Izuku cargó a Mt. Lady y la puso encima del lomo de Mordu, que era un lobo con el poder del fuego así que mantendrá caliente para que no le dé una pulmonía ya que por el frío infernal ella se desmayó pero también era por la impresión de ver a animales hablando y un lobo del fuego de 30 metros, así que decidieron volver a la cabaña hogar de Izuku. Y dime Izuku, ¿por qué estás cuidando a un héroe? ¿No que odiaba a los héroes? Preguntó Mordu a Izuku que estaba vendando sus heridas después de desinfectarlas. Te corrijo, odio a los héroes falsos, y ella, aún con sus deseos egoístas como la fama y el dinero, no lo es, ella es una principiante que todavía sigue adaptándose al ambiente del héroe que hay, le respondió Izuku a Mordu que ahora entendía, y dime Mordu ¿cómo está Padre de Todo? Bueno, él sigue en su trono viendo todo, había dicho Mordu a Izuku que asintió, además, Baldur, Magni y Modi quieren conocer a la reencarnación de su padre y hermano, aunque sinceramente eres la reencarnación de todos los dioses caídos en la batalla de Ragnarok. Sería genial conocer a los hijos del gran Thor y al inmortal Baldur, aunque eso sería cuando yo muera y vaya al gran salón donde están todos los guerreros caídos en batalla, el Valhalla, había dicho Izuku a Mordu que solo asintió. Ahora mismo eres una leyenda en el Valhalla por solo ser el último Asiri vikingo vivo en Midgard, aunque algunos como Ragnarkon están descontento de ver cómo usas la bendición de Odín para matar a héroes, había dicho Mordu a Izuku que negó con su cabeza, ya que Ragnar es el vikingo más famoso de la era actual y que él esté decepcionado de él le entristece un poco, pero no mucho ya que casi toda su vida ha sentido tristeza a niveles mayores. Pues vaya por él, pero es mi vida y decido cómo usar mi poder en este mundo, claro con las reglas que me dio Padre de Todo para que siga manteniendo los poderes, había dicho Izuku a Mordu justo al llegar a su casa, y Mordu fue encogiéndose y cuando Izuku agarró a Mt. Lady en sus brazos Mordu volvió a su forma chibi, nunca voy a entender por qué el gran lobo Mordu usa una forma de un cachorro. Porque me gusta, es mucho más fácil controlar este cuerpo que mi tamaño de 90.000 metros original, no soy como Fenrir que quiere presumir su imponencia ante todos, había dicho Mordu entrando a la casa junto a Izuku, además, ya que estoy aquí, debo seguir tu entrenamiento, ya que si no controlas tu poder. Tienes razón, el poder de los dioses albergado en mí tiene que ser controlado o si no ellos podrían controlarme a mí, había dicho Izuku antes de cerrar la puerta. En otro lugar, ¿dónde está ella? Había gritado una mujer para mientras golpeaba una mesa, ya que su amiga llevaba 5 días perdida y algunos ya la daban por muerta por el villano, llamado Ragnarok.
Señorita Midnig, ya hemos buscado a MT Lady en toda la ciudad y nada, no hay rastros de ella en ninguna parte, debería ser más realista y pensar que Ragnarok No quería terminar lo que estaba diciendo, ya que una simple cara de Midnig lo calló, ya que discretamente decía: si terminas esa oración considerarte muerto, ayúdame, le susurró a su compañero que se mantenía serio. Señorita Midnig, debe considerarla muerta. Había dicho el héroe mediano sin más a la heroína profesional, que se enojó, y antes que me mate, se lo explico. El villano conocido como Ragnarok no ha aparecido desde que la heroína MT Lady desapareció sin dejar rastro, pero eso no significa que él tenga cautiva a MT Lady, ya que desde que él apareció hace unos meses él demostró cómo trabaja, acecha a sus presas por el tiempo que sea necesario y luego las asesina, siempre las asesina, nunca ha pedido un rescate haciendo ver que no le interesa el dinero, nunca ha subido o amenazado al público quién será su siguiente víctima haciendo ver que no quiere fama, nunca ha tenido cautivo a una presa por más de 24 horas, haciendo ver que él es alguien que hace su trabajo lo más rápido posible, pero haciendo que su presa sufra lo más posible, y además las 25 heroínas que hemos encontrado nunca han tenido ningún rastro de abuso sexual, haciendo ver que tampoco le interesan esas cosas. Él solo busca matar a su presa lo antes posible, pero que sufra para mientras lo hace, y no creo que MT Lady sea la excepción a sus reglas. Así que hay dos posibilidades que son horribles: 1. Que el justiciero trastornado como Ragnarok la haya matado y no hemos encontrado su cuerpo, o 2. Que algún villano o civil perverso la haya secuestrado cuando iba en captura del antes mencionado justiciero, y le estén haciendo algo o también la hayan asesinado. Cállate la puta boca, sé que ella está viva por alguna parte, mi instinto me lo dice, había dicho Midnight amenazando al héroe de clase media. Ya basta. Había gritado una voz gruesa haciendo que ellos girarán a ver quién era y vieron al héroe número 2, Endeavor, héroes de segunda lárgate ahora, dijo Endeavor a los héroes que solo se fueron dejando a los héroes profesionales solos, solo hay un lugar que no hemos investigado, que está cerca del último lugar que fue vista. Hablas del bosque de Ela, había dicho Olmigata Endeavor que solo asintió, nadie en su sano juicio entraría al bosque de Ela, sin importar las situaciones. El frío infernal que hay ahí que ha llegado a menos 90 grados, junto a las bestias que viven ahí que pueden medir hasta 30 metros. Espera, 30 metros has dicho. ¿No que la bestia más grande registrada es un oso de 10 metros? Había preguntado Mirko a Endeavor que solo asintió pero luego dijo. Así era, hasta hace unos 3 días donde se registró un lobo gigante que media 30 metros, pero lo peor que el lobo parece tener un killer de fuego, había dicho Endeavor a los héroes profesionales presentes que se sorprendieron. ¿Kirk en un animal? Eso es posible, maldita sea, menos mal que ninguna de esas bestias ha salido de ese bosque desde 1040, había dicho Ryukyu a Endeavor. ¿Descubriste algo sobre el símbolo y el idioma que usa el justiciero Ragnarok? Sí, en una computadora poniendo la imagen del símbolo de Izuku, es el sello del clan del Cuervo, el último clan vikingo, que antes de caer contra los ingleses y volverse cristianos viajaron y se establecieron en el bosque de Ela, que una leyenda antigua dice que los vikingos levantaron una maldición a ese bosque para que nadie que no sea un asir pueda entrar, había dicho Endeavor explicándole que le pasó al clan del Cuervo, los 2 cuervos son por Din, ya que él usaba a los cuervos para ver a los 9 mundos, entre los 2 cuervos está la cabeza de Mjolnir, es martillo de Thor que es la arma más poderosa que hay en la mitología nórdica, el estandarte con las 2 espadas a sus costados es para representar al gran del cuervo. O sea, los cuervos y el martillo de Thor son para representar que los dioses protegían al último clan vikingo. Muy interesante, pero, ¿por qué Ragnarok usaría el símbolo del clan del Cuervo?, se preguntaba a sí mismo Olmig, ya que no le encontraba sentido que un villano usara ese símbolo. Bueno, y descubriste que dice las inscripciones. Sí, son runas muy antiguas, este tipo de runas en concreto datan de 1500 AD, y costó mucho traducir las runas para que digan algo coherente, pero lo pudimos hacer y lo que dicen esas runas es Mateodin Tilgideo, Etera Ablidom Tafden Siste Dentil Asir, que traducido sería: que Odín te perdone, después de ser juzgado por la última mano del último asir, había dicho Endeavor explicando lo que decían las runas. Que Odín te perdonó, después de ser juzgado por la última mano del último asir, ¿qué es un asir y por qué está relacionado con Odín? Le pregunté Midnight a Endeavor, pero Mirko respondió antes que Endeavor.
Los Asir son los principales dioses principal del panteón nórdico. Están emparentados con Odín, el padre de todo, el que es el rey de dioses Asir, y habitan en Asgard, donde Odín reina con Frigg su esposa y donde ve todo a través de sus cuervos los 9 mundos. Además, el nombre de Ragnarok es el nombre de la última batalla entre dioses y gigantes de la mitología nórdica. Mirko había explicado lo que era un Asir. En pocas palabras, son los dioses a las órdenes de Odín, el padre de todo, había dicho Olmigt, y Mirko asintió. Entonces Ragnarok es un loco trastornado que se cree un dios nórdico. No cambiemos de tema, debemos seguir buscando a MT Lady, había dicho Midnight a los héroes, ya que el tema principal era encontrar a MT Lady, pero como respuesta mística, un héroe mediano abrió la puerta de una patada, interrumpiendo a Olmigt, que es el quien estaba a punto de decir que MT Lady no pida seguir viva. Hemos encontrado a MT Lady. Había gritado el héroe mediano a los héroes profesionales, que lo giraron a ver, y Endeavor agarró de la camisa al héroe de segunda como él les dice. ¿Dónde? Había dicho Endeavor, ya que si le dicen dónde la encontraron podía encontrar más pista del villano Ragnarok. No sabemos, un chico peli verde llegó con ella en sus brazos y con el villano brutal Kill noqueado arrastrando con cadenas, había explicado el héroe mediano a los héroes profesionales, está con MT Lady en el hospital. Llévanos con él, había dicho Midnight al héroe, que asintió. Bueno, agarraos, ya que esto va a marearlos. El héroe mediano, que tenía el quirk de teletransportarse, usó su quirk para ir al hospital. Tiempo antes con Izuku estaba vendado donde estaba todas las mordidas de los lobos que sufrió, pero no le importaba ya que estaba afilando sus hacha y machete, para mientras Mordu descansaba al lado suyo. MT Lady se estaba despertando. ¿Dónde estoy? Había dicho MT Lady todavía medio dormida, pero cuando se despejó vio a Izuku enfrente suyo. Buen día, señorita. Problemas, me hiciste hacer más de lo pensaba el día de ayer, había dicho Izuku muy serio afilando su hacha, dándole miedo a MT Lady, pero él dejó el hacha a un lado. Fuiste imprudente, casi te asesinan si no fuera por mí, así que no intentes escapar otra vez, ya que no hay certeza que pueda llegar a tiempo para salvarte esa vez, ya que los lobos aquí son lo de menos, lo que debería preocuparte son los osos o incluso los tigres blancos. Ella no podía pronunciar ninguna palabra, al ver al quien habló con un lobo blanco gigante y se enfrentó a otros 3 con sus puños prácticamente. ¿Que no vas a decir nada? Había preguntado Izuku a la heroína, pero Mordu solo se restregó en su pierna, haciendo ver lo que le pasaba a la heroína profesional. Oh cierto, ¿recuerdas lo de ayer? Tú hablaste con un lobo y él te respondió, había dicho MT Lady a Izuku, que se mantenía callado, pero luego vio a la cría de lobo a sus pies, o eso creía ella, ya que ese lobo era un ser ancestral, y esa cría de lobo se volvió un lobo gigante de 30 metros. Y ese no es mi tamaño original, había dicho Mordu, pero se tapó su hocico, ya lo había arruinado y MT Lady estaba a punto de darle un colapso mental. Genial, Mordu, acabas de confirmar lo que MT Lady vio, había dicho Izuku a Mordu, que solo agachó sus orejas por la vergüenza. Le iba a decir que era una alucinación que sufrió por el frío infernal que hubo ayer, pero no tuviste que abrir tu hocico. Bueno, MT Lady, lo que viste ahora y ayer tiene una explicación, pero no me creerás. ¿Cuál? Había preguntado MT Lady al borde de un colapso mental. Mi Kirk, yo puedo crear animales o cosas con inteligencias, pero por error mío al intentar hacer un lobo gigante con conciencia se me fue de control y se liberó de mi control, y eso es el lobo blanco. Y Mordu, como se llamaba esta cría, es el resultado final para hacer un lobo gigante con conciencia, y también le pude dar un Kirk de fuego, había dicho Izuku a MT Lady, que pensó y realmente tiene algo de sentido, ya que Ragnarok tiene el poder de crear bestias o personas, que la mayoría de la mitología nórdica por alguna razón, pero debe entrenar la creación de sus bestias, pero a veces se les va de control y se terminan zafándose del control del Kirk sobre ellos. Eso ella quería pensar. Bueno, debo regresarte a la ciudad, pero antes que nada, toma, lee esto. Izuku le lanzó un folder a MT Lady, que lo abrió sin quitarle la mirada a Izuku, y empezó a ver el contenido del folder, que no le gustó, era acerca de su pareja actual. Lo que decía el contenido en el folder era evidencia muy clara para ver que el héroe que ella estaba saliendo era un abusador de heroínas, ya que habían 20 heroínas antes que ella con él que terminaron muertas con rastros de abusos sexuales. Esto no puede ser posible, dijo la heroína, no queriendo creer lo que estaba en ese folder.
Pues créelo, sé que los héroes quieren saber por qué has hecho a mis presas antes de acabar con ellas, es por esto, busco toda la evidencia posible para confirmar que es un héroe falso y como ves tu novio ha abusado y matado a 20 heroínas novatas que nada más empezaban, haciéndoles creer que él las ayudara a crecer y poco a poco las va enamorando con mentiras y manipulaciones para luego abusar de ellas y matarlas, ya que él goza del sufrimiento, había dicho Izuku a la heroína profesional, que siguió leyendo los nombres de las chicas que abusó y asesinó y 3 de ellas eran sus amigas en la academia de héroes que iba, pero Izuku lanzó más folders a la mesa, te presento toda la evidencia de mis 54 presas, que ustedes llamaban héroes pero solo eran gente de mierda que se osaban decir héroes. Por eso no te he asesinado, ya que estás en aprendizaje, así que trata de ir por el buen camino. MT Lady empezó a abrir todos los folders con todas las evidencias, ella no se creía lo que estaba viendo y leyendo, toda la evidencia estaba acompañada de fotos y notas de qué son, dónde las encontraron, y de quiénes eran. Toda la evidencia parecía ser cierta. Ella no creía que tantos héroes hicieran estas cosas en la oscuridad, sinceramente ella estaba teniendo una visión diferente de los héroes, ya que el 35 a 45% de los héroes de la ciudad han hecho cosas malas de menor a mayor grado. ¿Acaso los héroes realmente son villanos escondidos? No se lo creía. ¿Por qué no das toda esta evidencia a la justicia verdadera? Y dejas de hacer la justicia por tu mano, había dicho MT Lady viendo todos los folders. Eres todavía una niña heroína Moon Lady, la razón es porque vuestra justicia que ustedes creen correcta, es moldeable, llena de mentiras, al juez se lo puede comprar, la evidencia puede alterarse, la víctima puede desaparecer misteriosamente, todo se puede manipular para que el dichado héroe no sufra cargos, toda la justicia fiscal es una gran mentira hecha por esta sociedad haciendo ver que funciona pero realmente no sirve para ni una mierda, ya que las personas de poder o con dinero no se las puede tocar como a los héroes profesionales o medianos, había dicho Izuku muy serio pero en su voz se notaba el enojo y la furia, así que para dejarle a justicia fiscal que se puede manipular, mejor yo lo hago por mi mano haciendo que el hijo de puta del héroe sufra lo mismo o más que a las personas que daño. Por eso no se las doy a ustedes, ya que ustedes no harían nada para realmente que el héroe en cuestión sufra su castigo. Por eso me llamo Ragnarok ya que soy el inminente castigo para los dioses o en este caso, los héroes. MT Lady no podía decir nada, ya que ella sabía que la justicia está corrupta y por eso ella se volvió héroe para cambiar eso. Por eso yo no asesino héroes verdaderos, aquellos que lo hacen por el inocente, y aunque quieran dinero o fama para mientras cumplan su labor como héroe, había dicho Izuku a MT Lady para mientras se acercaba a ella, y le tocó la frente y ella se puso rígida. ¿Qué haces? Preguntó Metros Lady a Izuku que solo tenía una mirada seria. Te agradezco mucho, lo digo en serio, por escucharme pero, por unos instantes la mano de Izuku tomó un destello azul y MT Lady se desmayó, no puedo dejar que se sepa todavía lo que estoy haciendo, necesito que todos me teman, necesito controlar la luz y eso solo lo haré en la oscuridad. ¿Sabes? Esta podría haber sido la oportunidad de conseguir un aliado del otro bando, dijo Mordu al peliverde que negó con la cabeza. No es posible, nadie entiende las razones, ya con el solo hecho de matar, ya no tengo su favor. Es lo mismo con ella, dijo para suspirar, aunque esa es una buena idea, pero no como la aplicas. Tiempo actual, los héroes aparecieron en el hospital y entraron nada más aparecer sin antes de que el héroe les diga la habitación de la heroína que se hace gigante, y lo que vieron era a 3 héroes esposando a Brutal Kill, un villano que ha acabado con la vida de 45 personas que 15 eran héroes. Ellos siguieron a ver a su compañera que estaba en el segundo piso en la habitación 23C, y cuando llegaron un doctor estaba hablando con un chico peliverde afuera de la habitación, pero la conversación se había cortado cuando en la visión del doctor notó a los héroes, dándole curiosidad al chico peliverde que se giró a ver qué estaba viendo el doctor. El chico peliverde y oji esmeralda tenía una mirada impasible, su pelo estaba desarreglado por una pelea, él llevaba 2 aretes con el símbolo de Mjolnir, vestía un abrigo azul oscuro sin mangas encima una capa café claro que le llegaba un poco más abajo que las rodillas. Tenía 2 guantes sin dedos que le llegaba un poco más altos que las muñecas, un pantalón del mismo azul oscuro que su abrigo, 2 rodilleras y encima un cinturón con algunos bolsillos, y para terminar unas botas de cuero que le llegaba hasta las rodillas. Para describir su ropa en una palabra era semigótica.
Midnight se acercó al doctor, ignorando al peli verde que sinceramente ya ni le importaba, ya que toda su vida lo han ignorado. Doctor, ¿cómo se encuentra mi amiga? Preguntó la heroína más 18 al doctor. Pero alguien estaba viendo interesado al peli verde, sabía que conocía a ese chico, pero ¿de dónde? Era la pregunta que se hizo el símbolo de la paz Olmigt en su mente, intentando recordar quién era ese chico enfrente suyo. Bueno, heroína Midnight, su amiga esté bien, cuando despierte se le dará de alta, ya que aquí el presente chico salvo y curó las heridas de MT Lady, había dicho el doctor, y Midnight giró a ver a Izuku muy seria, él solo alzó una ceja confundido ante la expresión de la mujer. No hiciste nada indebido con ella, ¿verdad? Ya que si le hiciste algo juro que te castraré, dijo con una mirada penetrante. No le hice nada, no soy ese tipo de personas, aunque si yo me encontrara contigo y una situación similar, me asustaría por lo mismo, dijo el Izuku cortante y conciso a Midnight, que no terminó su oración, pero sí estaban molesta. Hey Mid, no deberías tratar así al quien salvó a tu mejor amiga, había dicho Mirko a Midnight, que veía al chico como si él fuese el culpable en esta situación. Fue buena esa chico, ya que le había dado gracia lo que había dicho. Midnight solo volvió su mirada al doctor para seguir hablando con él para saber el estado que se encuentra MT Lady. Perdón por la actitud de Midnight, ella es así, había dicho Mirko al Izuku, que solo rodó los ojos, y sé que te ignoro, aunque el chiste estuvo bastante bueno. No te preocupes, estoy acostumbrado que las personas me traten así por ser un Kirkles, aunque la señorita Midnight no lo sabía, aunque fue bastante pesado el tono del chiste, había dicho Izuku a Mirko mientras se cruzaba de brazos mientras veía a Midnight con algo de cansancio. ¿Kirkles? Entonces, ¿cómo salvaste a MT Lady? Preguntó en Deabora Izuku, que solo bufó ya que sabía el significado de las palabras del héroe y le hacían recordar a palabras del héroe número 1 que estaba atrás de él. Soy Kirkles, no inútil, solo porque no tengo un Kirk no significa que no pueda ayudar o en caso de la señorita MT Lady, salvarla, había respondido neutro al héroe número 2. Fue muy imprudente lo que hiciste, tuviste que reportarlo a un héroe, había dicho Olmigt, que sin que nadie lo note se miró odio en su expresión por unos instantes. Lo hice, y lo que me respondieron los héroes fueron que me pierda, además ya me has dicho esas palabras antes, había dicho Izuku a Olmigt, que confirmó que conocía a ese chico pero no se acuerda de dónde. ¿Lo conoces? Preguntó Mirko a Izuku, que solo asintió en confirmación. Si conozco de persona al símbolo de la paz, Olmigt, había dicho Izuku a los héroes, y Olmigt, tu apariencia me parece muy conocida, ¿acaso eres hermano de Midori y Izumi? Preguntó Olmigt y vio como Izuku rechinó sus dientes al decir ese nombre. No, ya no lo soy, no después de aquel día donde nos habíamos encontrado tú y yo, había dicho Izuku a Olmigt, que se formó una expresión confundida ante sus palabras. Bueno, es claro que no te acuerdas, ya que héroe quiere acordarse de un simple Kirkles. Pero bueno, Olmigt, yo era tu más grande admirador, dejando en suspenso por unos instantes, intrigando a Olmigt y a los héroes profesionales, pero más a él, hasta que un día, que me salvaste de un villano de lodo, me pegué a tu rodilla y tuviste que aterrizar en una azotea. Cuando dijo eso la mente de Olmigt hizo clic, él iba a decir que no continuara, pero Izuku continuó antes que él lo interrumpiera. Te pregunté que si un Kirkles podía ser un héroe y tu respuesta fue: no puede ser un héroe, mejor conviértete en policía, aunque ellos solo recogen nuestras sobras, ¿te acuerdas? Cuando terminó de decir eso, todos los héroes profesionales lo voltearon a ver para ver si lo que decía Izuku era verdad, y él solo asintió ya que no podía pronunciar nada. Ese día rompiste mi sueño de ser un héroe, y me hiciste sentir inútil como la basura de la sociedad, pero mira, aquí estamos en una situación donde yo salvé a una heroína profesional de un villano siendo un inútil Kirkles. Un silencio incómodo se hizo, ya que hasta Midnight se calló al igual que el doctor, la tensión entre el símbolo de la paz que se sentía culpable y Izuku que se mantenía neutro. Chico, no te perdones, ya que no podría importarme menos tus disculpas. Bueno, me voy, debo ir a una entrevista de trabajo, había dicho Izuku que ya quería irse de ahí, pero alguien lo interrumpió. ¿Entrevista de trabajo? ¿Quieres trabajar siendo tan joven?, había preguntado Ryukyu a Izuku, que la volteó a ver pero sin detenerse de caminar ya que ahora caminaba para atrás.
Justo en clavo, pensó Izuku, no es que quiera trabajar, debo trabajar, ya que fui echado de casa el mismo día que All Might rompió mis sueños por ser un miserable Kirkles y ahora debo buscar un trabajo estable para mi sustento, había dicho Izuku volteando y a punto de girar en el pasillo para perderse de la vista de los héroes, que All Might se sintió peor al saber que el chico fue echado de casa después que él haya roto su sueño. Espera. Había dicho Ryukyu a Izuku que se detuvo y las volteó a ver, si buscas trabajo, puedes trabajar en mi agencia, así podíamos pagarte por haber rescatado a MT Lady y haber capturado a Brutal Kill. Oh no, yo no busco ninguna recompensa por haber salvado a la señorita MT Lady, era porque ella estaba en problemas, además no tu agencia solo es para mujeres. Había preguntado Izuku que ya quería irse de ahí, pero por el destino no podía creyendo que era una cruel broma de Odin. Podría hacer una excepción, además si trabajas conmigo y Miruko podrías inscribirte en una escuela muy buena por las becas que damos a los estudiantes, podríamos darte una beca para cursos generales en la UA que está a punto de comenzar un nuevo año escolar, había dicho Ryukyu y Mirko solo asintió estando de acuerdo con lo que dijo la heroína dragona. Y un pensamiento se le vino a la mente a Izuku, que si entraba a la UA podría analizar y encontrar formas de matar a los aspirantes a héroes si algún día se vuelven héroes falsos. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres trabajar en mi agencia? Habían preguntado las dos heroínas con Kirk de animal a Izuku que se mantuvo callado pensando bien. Acepto, había dicho Izuku a las heroínas profesionales. Sin darse cuenta ninguno de los dos lados, acaban de sellar un destino que les traerá problemas pero a la vez buenas cosas. Por parte de los héroes es que van a poner al último Asir, la perdición de los héroes en una escuela de aspirantes a héroes, e Izuku era una sorpresa que se verá más adelante. Continuará,